Bien, les pido lo mismo porque es un tema bastante complejo, ¿ok? Esta historia comienza con el trabajo de un ingeniero que prestaba servicios para el gobierno de Manuel Odría. Era su principal constructor de obras. Ustedes deben saber que durante el ochenio de Odría se construyeron una serie de infraestructuras importantes como el edificio del Ministerio de Educación, el Hospital Rebagliati, las famosas grandes unidades escolares, el Estadio Nacional y varias más. Muchas de esas obras tuvieron como diseñador a este ingeniero que les menciono. Era el ingeniero José Ceballos, quien llegó a acaudalar mucho dinero por ese trabajo. Este señor se casó con una mujer llamada Sara González y formaron una familia, la familia Ceballos González. Tuvieron varios hijos, entre ellos Fernando Ceballos y Lupe Ceballos. Esta familia fue de clase socioeconómica muy acomodada debido a las obras de construcción para el Estado y otros trabajos privados de ingeniería. Los hijos se hicieron profesionales y trabajaron en distintas áreas, pero el padre un día fallece y deja una herencia a la familia. Fernando Ceballos, luego de un contrato en el que tuvieron participación toda la familia, comenzó a trabajar como accionista de la petrolera Occidental Petroleum Company. Esto pasó a inicios de los 90. ¿Y en qué consistía el contrato? La Occidental Petroleum Company es una empresa argentina que hizo sus operaciones en Loreto, en la localidad de Andoas. Esta empresa necesitaba transporte constante entre Lima y Andoas. No existía esa ruta en los vuelos comerciales. Existía un aeropuerto en Andoas, sí, pero solamente podían ir vuelos charter, o sea, rutas especiales a pedido. Los vuelos charter son carísimos, ¿ok? Si hacemos una analogía, un vuelo comercial es como ir en combi y un vuelo charter es como ir en taxi, ¿ok? Entonces, en 1991, la señora Sara González de Ceballos funda Aerocontinente, el cual nace producto de un contrato con Occidental Petroleum Company. Adquieren dos aviones Boeing 737-300 y comienzan a cubrir la ruta Lima-Iquitos, Andoas-Iquitos-Lima en 1992. Al inicio, la aerolínea solamente trabajaba para la petrolera, pero un año después comenzó a prestar servicio en otras rutas nacionales. Todo el mundo pensaba que el dueño de Aerocontinente era Fernando Ceballos. Incluso la prensa lo daba como cierto, pero no, en realidad no es así. La dueña era la madre. Ella lo fundó. Todos los tratos de Aerocontinente los hacía Sara González, la madre. Ella era la que firmaba todos los contratos y decisiones de la empresa. Pasaron unos 3 años y la línea tuvo mucho éxito. Para el año 1995 adquirieron más aviones y ya poseían la mayoría de rutas a nivel nacional, así como algunos destinos internacionales. En el año 97 contratan como director al licenciado Carlos Morales, quien era el mismo que presidió Aeroperú antes de que lo privaticen. Al año siguiente, en el 98, Aerocontinente consigue abarcar el 100% del mercado peruano y muchas rutas internacionales. Eran dueños de absolutamente todo el Perú. Tanto así que para no ser acusados de monopolio, crearon una línea llamada Aeroandina. A esta nueva aerolínea le dieron el 20% de todo el mercado peruano. Aeroandina no era otra cosa que el mismo Aerocontinente, pero con otro nombre, mismos dueños. Antes de que la empresa LAN Chile ingrese al Perú, Aerocontinente ingresó a Chile y lo hizo como empresa chilena. O sea, era una transnacional. Su nombre legal era Aerocontinente Chile. De ahí es que luego LAN saca el LAN Perú, LAN Colombia, LAN Argentina, basándose en el esquema de la empresa peruana. Pasaron apenas 6 meses y Aerocontinente Chile ya le había quitado 25% del mercado nacional chileno a LAN. Hasta aquí recapitulemos un poco. La dueña de Aerocontinente era Sara González de Ceballos. Su hija Lupe Ceballos era presidenta de la compañía. Su otro hijo, Fernando Ceballos, tenía a cargo un directorio corporativo. Y al mismo tiempo contrataron a Carlos Morales como director de imagen institucional. La pareja de Lupe Ceballos era Alfredo Ross Antesana. Le decían el Chato Ross. Es conocido en la política por haber sido ministro de Transportes y Comunicaciones de Fujimori. En realidad ocupó ese cargo poco más de un año. Es que Fujimori en los 10 años de su gobierno tuvo 10 ministros de transportes. Pero bueno, el asunto es que el Chato Ross le sugirió a Lupe para que Aerocontinente opere servicios de carga aérea en Chile. Entonces Lupe se deja convencer y avisa a toda la familia sobre esta idea.
Al parecer todos estuvieron de acuerdo en dar inicio a esos proyectos, pero quien no estuvo tan de acuerdo con esta idea fue Carlos Morales. Él, como director de la aerolínea, recomendó a la familia Ceballos no adentrarse más en el mercado nacional chileno. ¿Por qué? Morales decía algo como esto: si se meten a operar carga en Chile, se están metiendo con el verdadero negocio de la familia Cueto, la droga. Y conociendo los antecedentes de este Enrique Cueto, no le va a hacer ninguna gracia tener competencia, y mucho menos que se coman su mercado. ¿Quiénes son los Cueto? Pues son los dueños de LAN, que ahora está fusionado con TAM y se llama LATAM. El grupo Cueto son los dueños de eso. Para que puedan comprender esta parte, tenemos que conocer un poquito de la historia de LAN. Para empezar, LAN significa Línea Aérea Nacional y se fundó como empresa estatal hace casi 90 años. Se mantuvo como empresa del Estado chileno hasta el gobierno de Augusto Pinochet, quien hizo reformas económicas que llevaron a la decisión de cesar gran parte de las operaciones de LAN hasta que se privatice. Esto ocurrió a fines de los años 80. Paralelamente a la historia de LAN, transcurre la vida de Enrique Cueto. ¿Quién es este señor? Es un empresario chileno, ingeniero comercial, que a inicios de los 80 comenzó a trabajar en la empresa Fast Air, que era de su padre. O sea, apenas salió de la universidad y ya era copropietario de esta compañía de carga aérea, la cual ya tenía antecedentes graves. Por esa fecha afrontaba 5 denuncias de la DEA de Estados Unidos por narcotráfico. Por eso Cueto resultó ser un tipo con mala reputación. Había acumulado denuncias por estafa, posesión de drogas. Cueto había quebrado bancos, estafado gente y huido del país. Encontraron drogas en sus aviones, apresaron a sus empleados. Todo un caos de lo cual salía siempre airoso porque pagaba bien para que lo blindaran. Cuando le vino la 6ª denuncia de la DEA, Cueto, muy vivo él, ya tenía pensado comprar LAN Chile para luego incorporar Fast Air, pero con el nombre de LAN Chile Cargo. De esa forma, sus denuncias volverían a foja cero y podía seguir con su negocio del narcotráfico. A fines de los años 80, Cueto compró el logotipo y luego los derechos para usar el nombre de LAN Chile Sociedad Anónima. Esto lo hizo en el gobierno de Pinochet. Después, en los 90, se disponía a lanzar al mercado el renovado LAN, pero había un problema. Enrique Cueto y los Cueto en general eran mal vistos por su oscuro pasado. Así que para entrar en sociedad, la familia Cueto utilizó a un personaje muy conocido en el ámbito político chileno. ¿Quién? Sebastián Piñera. Él fue como el representante legal de LAN. Le encomendaron esa labor a cambio de darle el 1.3% de las acciones de la compañía. O sea, a Piñera le regalaron el 1.3% de acciones así de la nada. Era como el niño mimado de los Cueto. Y todo a cambio de que él los cubra en el aspecto legal. Es por eso que muchos hasta hoy creen que Piñera es el dueño de LAN. Pero no. Piñera no es el dueño del LAN. Los accionistas mayoritarios hasta el día de hoy son los Cueto. Lanzar el nuevo LAN Chile al mercado nacional e internacional tuvo un costo. El grupo Cueto invirtió en eso $85 millones. Pasó apenas una semana de lanzamiento y los Cueto compraron una nueva flota de aviones por un valor de $1.480 millones. Así al cash y al contado. Nadie preguntó de dónde salió tanto dinero en tan poco tiempo. Es que en esa época, en Chile, no estaba penado el lavado de activos producto del narcotráfico. Recién en el año 99 se penalizó. Ustedes deben saber lo siguiente. En el año 66 todos los países firmaron un acuerdo para que el lavado de activos producto del narcotráfico sea penado. Antes del 66 no estaba penado. Lo que sí estaba penado era el lavado de activos producto de las coimas de funcionarios, de la trata de personas, del tráfico de armas y de muchas cosas más, pero por drogas no. Así que se firmó en el año 66 para que se penalice. En Sudamérica firmaron todos menos uno. ¿Quién no firmó? Chile. Chile recién lo firma 33 años después. O sea que el milagro chileno durante 33 años fue gracias al lavado de activos por narcotráfico. Así sucedían las cosas cuando Aerocontinente entró al mercado chileno. Entró en un momento en que LAN tenía casi el 100% del mercado chileno de pasajeros y de carga. El gran error de Aerocontinente
fue meterse en el sector de carga donde reinaba Lang, ocultando sus denuncias de la DEA. Por eso el director de Aerocontinente decía: si se meten a operar carga en Chile, se están metiendo con el verdadero negocio de la familia Cueto. Y ya saben cuál es. Como dijimos a un inicio, a Enrique Cueto no le hizo ninguna gracia que se metieran con su negocio. No pasó mucho tiempo cuando de pronto las autoridades chilenas demandaron a Aerocontinente por lavado de activos producto del narcotráfico. Era una ironía porque Chile en ese momento recién había firmado el acuerdo donde se penalizaba ese delito. Se abrió una investigación en Chile, pero nunca llegó a juicio. La filial que Aerocontinente tenía en ese país estaba registrada como empresa chilena. Se llamaba Aerocontinente Chile. Así que para los procesos de investigación de la Corte Suprema de Chile se contrató a un abogado chileno que además había sido congresista de ese país. Era Ortiz de Filippi. Cuando se encontraba la investigación en su fase final, Ortiz de Filippi le dice a la Corte Suprema: ¿cómo Chile puede acusar a alguien de lavado de activos si este es un país que durante 33 años hemos lavado activos legalmente? La investigación había durado casi 6 meses y se archivó. Durante ese tiempo, las operaciones de Aerocontinente en Chile se suspendieron, lo que ocasionó la quiebra de la empresa peruana en este país. Todas sus instalaciones fueron cerradas, sus aviones confiscados. Es un caso muy similar y análogo a la fábrica de fideos Lucchetti. Lucchetti es una empresa chilena que en los 90 sobornó a Montesinos para que le beneficie en un fallo judicial, y así puedan construir su fábrica de fideos en los pantanos de Villa, ya que el alcalde Andrade previamente los había votado por corruptos. Al final el bativideo salió a la luz y el Estado peruano confiscó a los chilenos esa moderna fábrica valorizada en cientos de millones de dólares. Solo funcionó 2 años. Igualito pasó con Aerocontinente. Fue una con otra. O sea, tú me estropeas Aerocontinente, yo te estropeo Lucchetti. Pero esa no es la venganza a la que me refiero con el título de este video. Yo me refiero a que cuando tú te metes con los negocios de una mafia, la mafia jamás perdona que te entrometiste con ellos. Aerocontinente se metió con el negocio de los Cueto y pagó un pato bien grande. Lang fue la única que se benefició con la quiebra de la empresa peruana en Chile. Aerocontinente siguió operando en el Perú y en el extranjero hasta que en el año 2004 desaparece totalmente porque la DEA le abre una investigación donde involucran a todos sus directores, gerentes y dueños. Pero ¿saben por qué la DEA inició proceso? Porque Cueto le regaló 25 millones para la campaña de Jeb Bush, quien es hermano de George Bush. Jeb Bush salió elegido como gobernador de Florida. ¿Y a cambio de qué era esa plata que recibió? A cambio de que investiguen a Fernando Ceballos. Lo incluyeron en el acta Kingpin junto a otros 9 individuos. ¿Saben lo que es el acta Kingpin? Es un registro de los criminales, terroristas y enemigos mundiales sindicados como los más peligrosos del mundo según los Estados Unidos. Aquella vez habían 10 en la lista. Estaba Osama Bin Laden, Saddam Hussein, 4 rusos multimillonarios en euros, 2 mexicanos narcos y 2 colombianos narcos, todos sindicados. A la muerte de Saddam Hussein pusieron en la lista al peruano Ceballos en vez del iraquí. Hasta suena cómico.